A empezar el tema con el que vamos a cerrar la serie de las 12 conferencias, experimentos cuánticos sobre puntos en debate. La sesión anterior fue precisamente formulación de la mecánica cuántica y el debate sobre su interpretación. Entonces, desde luego, a través del trabajo de los que formularon la mecánica cuántica en 1925, 26 y 27, se reconoció que la mecánica cuántica tiene una componente de interpretación en términos de probabilidades. La función de onda se le puede dar el nombre técnico de una amplitud de probabilidad. Y el producto de la función de onda y su compleja conjugada nos dan una densidad de probabilidad. Desde luego, esto no le gustó a muchas gentes, entre ellos a Alberto Einstein. Planck, Einstein y Bohr fueron quienes iniciaron el desarrollo de la mecánica cuántica en conexión con el problema de radiación de cuerpo negro y también en conexión con el efecto fotoeléctrico y fenómenos de fluorescencia y fosforescencia. Y en términos de la materia, por parte de Bohr en 1913. Y él propuso usar la mecánica clásica y la electrodinámica clásica, pero con ciertos parches cuánticos, podríamos decir. Y la mecánica cuántica que se desarrolló en el periodo de 1900 hasta 1925 se le llama la mecánica cuántica antigua. Y tuvo esa característica de utilizar la física clásica, pero reconociendo que hay puntos en los que definitivamente no sirve para entender la espectroscopía atómica, en la que se reconoce que los elementos o molecular, en la que se reconoce que las moléculas emiten o absorben únicamente ciertas frecuencias de radiación electromagnética. Y esto la física clásica no lo pudo explicar. Bohr, podríamos decir, suspendió el mecanismo de radiación identificado por Maxwell, de que la radiación está asociada a la aceleración de partículas cargadas. Bohr le interesaba tener átomos estables, porque la predicción de la electrodinámica clásica a la Maxwell es que una partícula, aunque digan ustedes, está dando vueltas en una circunferencia,
tiene una aceleración centrípeta. Y de acuerdo con Maxwell, tiene que radiar. Y desde luego la radiación viene a costa de la energía mecánica del electrón en el núcleo. Y su destino es que lo que empezó como una órbita circular se va a transformar en una espiral y se puede calcular el tiempo que le tomaría al electrón para pasar de una órbita, digamos, de medio ángstrom a chocar contra el núcleo. Entonces, de acuerdo con la electrodinámica clásica, la radiación de los electrones en el átomo tendría que tener una frecuencia que variaría de manera continua, pero no, tienen frecuencias perfectamente definidas, pero el átomo sería inestable. Entonces, Bohr dijo, nosotros sabemos que los átomos son átomos y persisten como tales, son estables. Entonces, él tuvo que decir, yo voy a suponer que existen órbitas estacionarias, en las que mientras estén en una de esas órbitas, no van a radiar. Es ahí donde estamos diciendo, no vamos a obedecer a Maxwell. Y después dio una receta para escoger esas órbitas. Pero si el mecanismo de radiación introducido por Maxwell no opera, la pregunta sería, ¿y cuál es el mecanismo de radiación? Y entonces Bohr introduce su tercer postulado, en el que dice, la radiación ocurre cuando el electrón pasa de una órbita estacionaria a otra y emite radiación cuya frecuencia es igual a la diferencia de energías mecánicas en cada una de las órbitas, dividida entre la constante de Planck. Y en eso Bohr le hizo caso a Planck, no a Einstein. Porque Einstein había dicho, yo entiendo mejor las cosas, o ustedes pueden entender mejor las cosas, si suponemos que lo que está cuantizado es la energía de la radiación electromagnética en múltiplos enteros de lo que se llama el cuanto, cuya energía es proporcional a la frecuencia. Entonces, él los llamó saltos cuánticos. Cuando se pasó a la formulación de la mecánica ondulatoria y Heisenberg introdujo el principio o formuló el principio de incertidumbre, señaló que como consecuencia de ese principio de incertidumbre, en mecánica cuántica no tiene sentido hablar de trayectorias, que desde luego en la mecánica clásica es el concepto más importante. A cada instante le corresponde una posición y una velocidad. Pero Heisenberg dice, eso ya no lo podemos hacer. En la reunión de Solvay, que se llevó a cabo, hablando precisamente sobre fotones ya como partículas de luz, como lo había propuesto Einstein, y electrones, Heisenberg habló sobre este principio de incertidumbre, sobre el hecho de que en la mecánica cuántica ya no se pueden describir las cosas en términos de trayectorias, ¿verdad? Y él dijo, en mecánica cuántica,
lo que podemos describir son las cantidades que podemos medir. En particular, frecuencias de la luz emitida o absorbida, etc. Y Bohr introdujo el concepto de complementariedad, que estaba principalmente asociado a reconocer que la luz tiene un comportamiento ondulatorio, como lo describen las ecuaciones de Maxwell. Para los fenómenos de propagación, interferencia, descripción, esa descripción es perfecta. Pero en los procesos en que la radiación electromagnética interacciona con la materia, ahí las propiedades importantes de la radiación son sus propiedades dinámicas de energía, ¿verdad?, que está cuantizada en un número entero de precisamente cuantos con energía H multiplicado por la frecuencia. Y automáticamente, junto con esa energía, viene una cantidad de movimiento, que es simplemente la energía dividida entre la velocidad de la luz. Y si está en el vacío, pues entonces va a ser HF entre C. Entonces, y por otra parte, Bohr dijo, pues ya Schrödinger le tomó la palabra a de Broglie y entonces ya nos presentó una ecuación de onda, ¿verdad?, para el electrón en los átomos. Entonces, el reconocimiento de que la luz tiene energía concentrada en los procesos de interacción con la materia y también tiene cantidad de movimiento concentrada en el efecto fotoeléctrico, por ejemplo. Pero también que los electrones tienen un comportamiento ondulatorio, que en el 25-26 todavía no estaba comprobado experimentalmente. Pero para el 27, G.P. Thomson, el hijo de J.J. Thomson, que mostró el carácter corpuscular de los rayos catódicos, hizo experimentos de difracción de electrones en muestras en que los Bragg habían hecho difracción de rayos X, mostrando las propiedades ondulatorias de los rayos X, ¿verdad?, 15 años antes, y porque los dos Bragg, el papá y el hijo, habían sacado el premio Nobel por sus aplicaciones en cristalografía. Y en el mismo año, del 27, Davison y Germer llevaron a cabo experimentos de difracción en un cristal de zinc, en la que le habían hecho una rebanada para que fuera una cara 1-1-1 en la esquina del cristal cúbico. Y entonces pudieron explicar esa difracción y pudieron medir la longitud de onda de los electrones y le pudieron palomear a la longitud de onda de Broglie. Entonces, la complementariedad sobre la que habló Bohr, tanto para la luz como para la materia,
tenemos dos comportamientos, ¿verdad?, alternos. Y en unos podemos decir, bueno, está mostrando comportamiento de que su energía está concentrada o su cantidad de movimiento está concentrada, y eso es a lo que identificamos como una partícula. Pero también muestran comportamiento ondulatorio, como en los fenómenos de interferencia y de difracción, etc. Entonces, en la enseñanza de los cursos de mecánica cuántica todavía le ponen mucho énfasis a esta parte de comportamiento ondulatorio o de comportamiento corpuscular. Pero ya llevamos 85 años de que se inventó el microscopio electrónico. Y muchas de las cosas que se han hecho con microscopios ópticos o sus extrapolaciones con radiaciones electromagnéticas a otras frecuencias o longitudes de onda, ¿verdad?, que es lo que determina su resolución, se han estado haciendo con microscopios electrónicos. Y desde luego, la otra versión es que no tienen por qué ser con electrones, pueden ser con iones, que como tienen masas mayores, ¿verdad?, les va a tocar de entrada ya longitudes de onda menores. Entonces, y los aceleradores de partículas, al final de cuentas, son extensión de la misma idea. Los proyectiles tienen, dice, es que estamos acelerando partículas, ¿verdad?, pero estas tienen también propiedades de difracción, propiedades ondulatorias en los procesos en que chocan con los blancos correspondientes, y desde luego la descripción no puede ser en términos de física clásica, o sea, tiene que hacer en mecánica cuántica, mecánica ondulatoria. Y entonces esto ha hecho posible explorar la estructura de la materia, no solamente al nivel de angstroms, como en el caso atómico, sino al nivel de femtómetros, que es el tamaño de los núcleos. Y desde luego para las partículas elementales, etcétera, todavía son más chiquitas, y por eso se necesita cada vez mayores energías, ¿verdad? Entonces, ese principio de complementariedad, aquí lo estoy ilustrando con una situación que es conocida de todos, y entonces no es que estén peleada una descripción con la otra, ¿sí?, sino que se complementan. Ahora bien, ya hablamos también la semana pasada sobre esa primera ronda del debate. Einstein no estaba muy convencido del principio de incertidumbre, pero eventualmente ya lo aceptó. Pero para el 35 escribió este trabajo en que el título es una pregunta. ¿Es la descripción cuántica de la realidad completa? Y desde luego Einstein, Podolsky y Rosen dieron argumentos para decir no puede ser completa. Pero unos meses después, Bohr les copió el título y dio sus argumentos para decir sí es completa. Y Einstein también puso ciertos parámetros para decir, para que una teoría sea completa, debe de haber estas correspondencias de 1 a 1. Y entonces Bohr le dijo, no, es que no puede ser de 1 a 1, porque si el electrón está en un cierto estado excitado
y hay muchos aquí abajo, cada uno tiene su probabilidad de que pase a cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, ya no es de 1 a 1. ¿Ya? Entonces, pues bien, Schrödinger le entró también, y entonces es donde se inventó su gato, el gato con su apellido. ¿Ya? Y entonces a este tipo de estados se les llama estados enredados. En mecánica cuántica y en electrodinámica clásica, las ecuaciones respectivas son lineales. Y porque son lineales, vale el principio de superposición. ¿Ya? Y entonces, si ustedes le encuentran una solución, guárdenla porque les va a servir. Y si encuentran otra solución, también guárdenla, porque una superposición de ellas es también solución de la misma ecuación. Y si tienen chorrocientas soluciones, pues entonces cualquier superposición de ellos es también una solución. ¿Ah? Y la mecánica cuántica nos dice con qué probabilidad va a poder observarse cada una de ellas bajo un cierto tipo de observación. Y entonces Schrödinger dijo, para mostrarles o ilustrarles qué tan absurda es la mecánica cuántica, pues entonces él dijo, yo voy a pensar en términos de que tengo un gato que está vivo, entonces ese es uno de sus estados. El otro estado es gato muerto. Y vamos a decir que lo voy a poner junto con un núcleo, que para empezar es un núcleo de uranio, pero este núcleo de uranio de manera natural es capaz de emitir una partícula alfa y se convierte en torio. Y esa partícula alfa entonces yo la voy a poner, la voy a detectar con el método que ustedes quieran, pero la señal de detección entonces la voy a utilizar para soltar un martillo y que le pegue a una botella con cianuro de potasio. Y entonces eso va a matar al gato. Entonces por eso, y entonces el estado inicial enredado tiene dos componentes, ¿verdad? El gato y el núcleo. Y el otro estado es gato muerto y núcleo producto del decaimiento. Entonces, esa es una superposición nada más de dos estados, ¿verdad? Estado gato vivo y núcleo que no ha decaído, y el otro es gato muerto y núcleo que ya decayó. Y entonces, dice, los gatos en la vida real, o están muertos o están vivos, pero no puede haber una superposición de ellos. Voy a hablar precisamente de experimentos cuánticos que fueron motivo de que Harosh y Wineland recibieran el Premio Nobel de Física hace 5 años. Y las conferencias que dieron en conexión con haber ganado el Premio Nobel, Harosh la llamó control de fotones en una caja y exploración de la frontera cuántica clásica. Desde la conferencia de la semana pasada, lo que señalé es que en la mecánica cuántica hay un elemento de coherencia espacial y
temporal, ¿verdad?, en la interacción entre la radiación electromagnética y el material que ustedes escojan. Pueden ser átomos, sólidos, moléculas, núcleos o partículas elementales. Y voy a adelantar esta frontera de cuando pasamos de cuántico a clásico. Está caracterizado por esto que se llama entonces, en lo cuántico hay coherencia, pero en lo clásico ya desapareció. Y por esa razón, lo que tiene razón Schrödinger es que un gato de Schrödinger con gato macroscópico no se puede dar, porque la coherencia de gato grande y núcleo es de probabilidad prácticamente cero. Entonces, de ese debate del 35, hubo varios, 7 décadas de mucho debate, especialmente en las 2, 3 primeras décadas, hasta que hubo gente que dijo, vamos a tratar de construir estados enredados y otras cosas, que debemos decir, esos estados ya habían sido estudiados dentro de la mecánica cuántica. Bohm fue el que dijo, podemos hacerlo no con estado de gato, pero lo podemos hacer con estados de spin. Entonces, de los estados de spin se puede tener, si hay 2 spines, podemos tener los 2 con proyección hacia arriba. También podríamos tener los estados con spin hacia abajo, los 2. Pero podemos tener estados con uno arriba y uno abajo. En particular, este y este. Pero también ese es diferente de este y este. ¿Va? Y podemos tener combinaciones de ellos. Y aquí voy a utilizar la notación de Dirac. Le ponemos este. Estos son estados con una sola componente, ¿verdad? Pero tienen 2 componentes diferentes. O en general, se pueden tener superposiciones de tantos estados como tengan ustedes. Y los experimentos que desde luego Harosh y Wineland hicieron teniendo en mente los puntos en debate, estuvieron precedidos por toda una serie de experimentos que se remontan, podríamos decir, a 4 décadas antes de que les dieran el premio Nobel. Hay un comercial. Mañana tenemos Día de Puertas Abiertas en el Instituto de la Física. Están cordialmente invitados. Y yo voy a dar una plática sobre historias cuánticas atómicas. ¿Ya? Y ahí voy a dar otra faceta, pero de este mismo problema. Pero hay un terreno de la física atómica que se dio a partir de los 70s, en los que Dehmelt se interesó en hacer espectroscopía con una sola partícula cargada. Y entonces simplemente
construyó lo que se llama una trampa cuadrupolar eléctrica combinada con una componente de campo magnético constante. En la trampa cuadrupolar se tienen electrodos en forma de hiperboloide de revolución, dos de ellos con el mismo signo, vamos a decir negativo, y luego se tiene otro hiperboloide coaxial con ellos y compartiendo asíntotas, pero de una sola hoja. Y eso se pueden poner como un electrodo con polaridad, vamos a decir, positiva. Un electrón que lo coloquen en el centro va a estar en equilibrio en la dirección axial. Pero en la dirección transversal, el electrodo positivo le va a decir, vénganse para acá. Entonces, para poder mantener al electrón en el interior, todo esto se puede poner en un campo magnético uniforme, que obliga al electrón a moverse en círculos. Y entonces se pueden atrapar los electrones o iones durante mucho tiempo. Dehmelt, ya que agarró confianza con electrones negativos, pues entonces también dijo, ahora yo voy a cargar la trampa con electrones positivos. Y entonces hizo los mismos experimentos que había hecho con electrones negativos, pero con el electrón positivo. Y el récord que obtuvo era que mantuvo el mismo positrón durante más de 6 meses y se lo registraron en los récords Guinness. Y entonces estuvo haciendo espectroscopía. Y lo que le interesaba era medir el momento magnético del electrón y especialmente lo que se llama la anomalía magnética del electrón, que es la desviación con respecto al valor de 2 de esa, de acuerdo con la ecuación de Dirac, debía de ser 2, pero en la época de los 40s, cuando ya hubo un avance importante en la electrodinámica cuántica, había mediciones que indicaban que no era 2 exactamente, sino 2.00 y una cifra decimal. Y mediciones adicionales le habían ido agregando más dígitos. Cuando Dehmelt terminó, tenía ya hasta la 11ª cifra decimal. Entonces, lo que había dicho Schrödinger en el 52, nunca se van a poder hacer experimentos con un solo átomo o con un solo electrón, ya se estaban haciendo en los fines de los 70s para electrones y con iones, con bario y con berilio, etcétera, desde los 80s. Y para mediados de los 80s, la gente dijo, bueno, pero yo no quiero atrapar partículas cargadas. Yo quiero atrapar hidrógeno neutro. Y entonces, el mango de donde se les puede agarrar es si tienen momento magnético. Y entonces es a través de trampas cuadrupolares, no eléctricas, sino magnéticas. Pero eventualmente también, con la invención de los láseres, se tuvo desarrollos importantísimos, como la óptica no lineal. ¿Verdad? Y entonces, desde luego, con los láseres se abrió un nuevo capítulo de la óptica.
precisamente de la óptica no lineal. Y se pudieron producir generación de armónicos de segundo orden. Ustedes le hacen pasar, le meten luz roja, y si es un cristal no lineal, la luz que sale puede ser verde. Y también puede ocurrir al revés, que le bajen que pase de alta frecuencia a baja frecuencia. Alguien me preguntaba, ¿y cómo se puede producir este proceso de enredamiento? Estando en el Congreso Nacional de Monterrey ya fue hace un mes, ¿verdad? O hace 5 semanas. No, fue hace un mes. Hay una colega, veneranda, que tiene su compañía y nos estuvo pasando el anuncio de precisamente dispositivos de enredamiento, en las que dice, les puedo dar tantos cientos de miles de fotones enredados. Entonces, aquí hay una serie de experimentos en los que, en el primer tipo, la caja de la que habla aquí Harosh, pues es en realidad una caja para tener campos magnéticos estacionarios, ¿verdad? El nombre técnico de eso son cavidades de resonancia. Entonces se puede tener una cavidad de resonancia y entonces si tiene una frecuencia determinada, ustedes la pueden empezar a vaciar. ¿Cómo? Pues haciéndola pasar átomos en estados excitados y en los que tengan la probabilidad de chuparse los fotones que tienen esa frecuencia porque coinciden su nivel excitado y al que quieren llegarle en energía, pero también en paridad. Entonces el estado de polarización va a ser muy importante, ¿verdad? Y entonces en los experimentos de Harosh lo que le interesa es saber cuántos fotones tiene en su cavidad y para ello manda átomos exploradores que pasan y entonces van a recabar información, entre otras cosas, sobre cuántos fotones hay y sus estados de polarización, etc. Los átomos correspondientes son detectados y analizados para saber lo que está ocurriendo ahí. Y entonces, por eso dice control de fotones. En los experimentos de Dehmelt, en los 70s también, él podía poner número de electrones que están en la trampa. Y desde luego el número de electrones tiene que bajar de escalerita. De uno en uno, ¿verdad? No puede pasar que nada más saque medio electrón. Eso es parte de lo que es cuantización, ¿verdad? Entonces, y podría decir, ya me quedé con uno. Bueno, ya que me quedé con uno, vamos a dejarlo ahí y ahora vamos a estimularlo todos los días. Y al positrón con el que estableció el récord Guinness, pues le mandaba sus microondas con la polarización, etcétera, y entonces ya sabía que podía excitarlo a los otros estados dentro de la trampa. ¿Okay?
Pero en el proceso también se empezaron a hacer con iones. Para los 80 en Alemania ya habían logrado lo que Schrödinger dijo que no se podía, porque le tomaron la foto a un solo ion de bario, ¿no? Habiéndolo excitado a un estado del que sabía iban a hacer una transición de fluorescencia con una frecuencia perfectamente determinada. Y entonces simplemente hacían la foto. Y entonces ese tipo de experimentos, entonces simplemente a las objeciones que había puesto Schrödinger, ya no las pudieron poner. A Schrödinger le salían ronchas cuando escuchaba hablar de los saltos cuánticos. Los invito a que lean las conferencias, tanto de Harosh como de Wineland. En los experimentos de Wineland, lo que tienen es un solo átomo o varios átomos en su trampa. Y les voy a decir, por ejemplo, cuáles son los grados de libertad para los átomos que están ahí en los que se puede producir este enredamiento. Entonces pueden tener al ion en el estado base y en una cierta posición dentro de la trampa, porque en la trampa no están ahí quietecitos en un lugar. De hecho, son trampas con potenciales de tipo oscilador armónico. ¿Ya? Y entonces tienen estado intrínseco de excitación de tales niveles, pero también tienen el grado de libertad de posición, pero cuantizado de oscilador armónico, como los que ustedes estudian en su curso, ¿verdad? Y entonces se enredan el grado de libertad interno, de excitación, decimos, del átomo, pero también el grado de excitación en posición en su potencial de oscilador armónico. Y entonces, desde luego, ustedes tienen diferentes excitaciones posibles y diferentes estados cuantizados. Pero esto que Harosh dice control de fotones, Wineland y todas las generaciones anteriores que han trabajado en esto, lo habían logrado también para el caso de los iones, ¿verdad? Y desde luego, desde los 90s se han tenido trampas de átomos neutros, en los que además del campo cuadrupolar magnético, se tiene el uso de 3 pares de láser que por fuerzas ópticas también mantienen a los átomos ahí. Y se tienen mecanismos de enfriamiento. Esto ya lo habíamos mencionado cuando hablamos de los fenómenos cuánticos macroscópicos a muy bajas temperaturas. Tanto las cavidades de resonancia para la radiación electromagnética como los experimentos en trampas de iones se manejan a temperaturas bajas. ¿Verdad? Desde luego, ¿cómo se da la decoherencia? Pues calienten su superconductor y desaparece el estado superconductor, ¿verdad?
O lo meten en un campo magnético suficientemente fuerte y también desaparece la coherencia y por lo tanto ya no hay superconductor. Entonces, ¿qué horas son? Porque sí son 5 para la 1. 5 para la 1. Bueno, nada más les quiero decir que de aquí ustedes pueden ver diferentes experimentos, entre ellos precisamente, de hecho, Harosh los llama gatitos, porque no es gatote macroscópico, pero sí, es la adaptación correspondiente, ¿no? En las que se puede tener coherencia en su sistema. Y entonces también pueden explorar precisamente esta frontera cuántica y ver en qué momento los fenómenos de coherencia nos dicen ya todo eso de función de onda y demás ya no es el apropiado, ya está tan caliente que bueno, ya es la descripción clásica que tenemos. ¿Okay? Entonces, pero en los 80s, bueno, desde el punto de vista teórico, John Bell, desde los 60s y 70s, tomó en serio lo que había dicho Einstein. Dice, la mecánica cuántica no puede ser una teoría completa. Debe de haber una teoría más completa. Y entonces se inventaron algo que llamaban variables escondidas. Entonces John Bell tomó esa idea y se inventó un tipo de teoría de variables escondidas y entonces hizo sus cálculos dentro de ese modelo o teoría y entonces predijo ciertas cotas para experimentos que se podrían hacer y en los que la mecánica cuántica tiene sus propias predicciones. Entonces, el primer grupo que empezó a hacer este tipo de experimentos fue el grupo de Aspect en los 80s en Francia. Y entonces él producía un par de fotones enredados en el centro de su laboratorio. Y entonces a 8 metros hacia allá y a 8 metros hacia acá tenía sus detectores y trataba de establecer las correlaciones entre lo que detecta uno y lo que detecta el otro. Y entonces comparó contra lo que predice la teoría de Bell y lo que predice la mecánica cuántica. Y sus datos experimentales se palomean con la de la cuántica, pero dicen, las desigualdades de Bell se violan. Entonces, ese experimento se realizó en versiones posteriores, estas son de los 80s. Pero para mediados de los 90s, por ahí, se hicieron produciendo los fotones enredados en la Universidad de Ginebra. Y se mandaron por el sistema de fibra óptica de la compañía de teléfonos suiza a una población 5 kilómetros hacia allá y al otro 5 kilómetros hacia allá. Y se detectaron. Y entonces se estableció que las desigualdades de Bell no valen y que las de la mecánica cuántica, las correlaciones de la mecánica cuántica, sobreviven a distancias de 10 kilómetros. La versión más reciente se reportó cuando regresamos de vacaciones, en el verano del 2017.
Y el título de este es detección precisamente de estas correlaciones cuánticas o del enredamiento a una distancia mayor de 1200 kilómetros en un experimento en que la fuente ha estado en un satélite y se tienen 3 observatorios astronómicos en que se han estado haciendo las detección de los estados que se han mandado en direcciones diferentes. Entonces, a mí me gusta decir, este es el de la tercera generación. Y en términos de récord Guinness también, ¿verdad? Entonces fue aquí del orden de 10 metros, de 10 kilómetros, y esta es de más de 1200 kilómetros. Esta es entre los 2 observatorios más cercanos, pero esperan que esto se va a aumentar cuando incluyan las observaciones que se han estado haciendo también en el tercer observatorio. Entonces, aquí he querido subrayar que estos han sido experimentos cuánticos que han sido motivados por los puntos en debate. Y hasta el momento, todos ellos le han seguido palomeando a la mecánica cuántica. Entonces, si hay preguntas o comentarios, por favor. Sí, los invito a que traten de leer. Hay varias versiones, porque hay primero las versiones didácticas para la prensa en general, y luego también la academia la da para los alumnos, no de universidad, sino del nivel medio, y también para el rey y la reina. Jorge. Cuando hubo aquí los 100 años de la presentación de la relatividad de Einstein, Hansen platicó en unas conferencias. Hansen habló acerca de un interferómetro, digamos, llamado espacial. ¿Correcto? ¿Es la siguiente verificación de eso? Porque para el interferómetro necesitas ciertas propiedades cuánticas que se conserven. Y ese interferómetro espacial es más del orden de eso. Bueno, para la detección de las ondas gravitacionales, lo que dicen es que el LIGO te puede detectar variaciones comparables al tamaño, al diámetro de un núcleo. Sí. Ahí puedes platicar con Miguel Alcubierre y posiblemente él te puede dar más detalles que yo en términos de esa parte. Sí, el interferómetro de Michelson sigue vivo porque las precisiones que se pueden lograr, sí, son... Si de un interferómetro espacial, digo, astronómico, fuera de la Tierra, todo. Sí. O sea, lo que se tiene ahorita, o lo que se tuvo hasta hace 2 años, en el 2015, cuando se dice que se tuvo la primera detección, eso es del estado de Washington, en el noroeste de Estados Unidos, en Hanford, y el otro es en el estado de Luisiana, es en el extremo, ¿verdad? Bueno, pues entonces la distancia, bueno,
Los interferómetros mismos tienen de distancias del orden de kilómetros, ¿verdad? Pero, desde luego, son 2 estaciones y entonces pudieron correlacionar. Primero le tocó y de ahí pudieron determinar cuál era la dirección en que llegaron. Pero recientemente entró ya en juego también uno que está en Italia. Entonces todavía están a nivel terrestre, pero desde luego los que están promoviendo esto es que ahora se tenga una de estas cosas, pero a nivel espacial, y que se correlacione con las que se tengan de aquí a nivel terrestre. Sí. Pueden también ver el reporte de esta, en la que el satélite lo pusieron así. Este es un satélite para propósitos de una investigación puramente de poner a prueba, ¿verdad?, la mecánica cuántica. Pero la idea es también que eventualmente se tenga una red de este tipo de satélites. Porque la tirada es que esto sirva eventualmente para la contraparte de lo que ha sido el GPS, ¿no? Entonces, y desde luego todas estas cosas de información cuántica, etcétera, son las que están moviendo las cosas. No sé si hay alguna otra pregunta. Quiero agradecerles desde luego su asistencia a esta última, pero también a los que han estado viniendo desde el principio o desde algún momento intermedio. Muchas gracias. Bueno, pues con eso completamos la serie que habíamos anunciado con un retraso por el temblor, pero eso no nos afectó mayormente. Muchas gracias.